Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Claro, yo sé que ellas también, todos ustedes son bien bendecidos, muy bendecidos, porque cuando tenemos a Cristo en el corazón, somos inmensamente bendecidos por el Señor. Tenemos salvación y tenemos al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Tenemos gozo. Así que en esta tarde yo quiero platicarles un poquito acerca de cómo vencer en medio de la prueba, en medio de las crisis, cómo pasar de un lado al otro, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús allá en la tempestad y estaban de un lado y cuando iban por allí por el lago se levantó esa tempestad allí y el Señor allí dormido allí en el cabezal y todo eso, y estos discípulos allí pasaron un mal rato, ¿verdad que sí? Esas pruebas también nos pasan a nosotros. Así que vamos a ver un poquito acerca de esto. Yo quiero darles un poquito de luz a través de la palabra, porque todos tenemos que pasar por allí, ¿verdad? Yo he pasado y estoy pasando por todas estas cosas, entonces yo sé, no puedo estar llorando, ni entristeciéndome, ni maldiciendo, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque entiendo de que estas pruebas son necesarias. Todos tenemos que pasar por pruebas, porque todos tenemos que crecer. Porque así como el niño en todas sus etapas, la persona en todas sus etapas, empieza a crecer, ¿verdad? En la etapa de la infancia, en la etapa de la prenatal, en la etapa de la niñez, en la etapa de la adolescencia, de la juventud, de la adultez, de la ancianidad. Todas estas etapas traen una serie allí de cuestiones que hay que pasarla. Y el niño no se queda siendo niño, el niño tiene que crecer, ¿verdad? Y aquella persona, yo en un tiempo, cuando fui niño, cuando estaba en la, cuando era niño, estaba en la infancia, pues a mí me tenían que tratar mis papás de una manera, ¿verdad? Cuando estábamos en la prenatal, ¿cierto que sí? Allí nos tenían que cambiar los pañales, nos tenían que dar el tetero, nos tenían que sacar los gases y todo eso, pero cuando ya el niño fue creciendo y ya fue tornándose, digamos, un adolescente, ahí en la adolescencia ya pues vinieron otra serie de cosas, ¿cierto que sí? Y ya, pero el adolescente cuando no está en Cristo empieza a adolecer de muchas cosas. Entonces tenemos que empezar a ayudar a estos niños, a estas personas que están pasando por ese trayecto, ¿cierto que sí? De la adolescencia digamos, a la juventud. Entonces tenemos que ayudarlos a pasar ese puente allí, ¿cierto que sí? Ahí se van presentando una serie de cositas, pero con sabiduría de Dios ahí vamos enseñándole a estos muchachos. Y luego de la juventud pasa la adultez. Entonces también nos toca allí estarlos ayudando, empujando con la ayuda de Dios, dándonos sabiduría al Señor. Un día son uno, otro día son otro. Y empiezan esos muchachos allí a adoptar de toda clase de modelos. Allí empiezan a adoptar el modelo de el cantante, del actor, de aquella persona del momento, y así sucesivamente. Entonces tenemos que estarlos ayudando para que ellos vayan caminando, vayan creciendo. Así mismo son las pruebas. En la prueba vamos a pasar por todo este tipo de cosas, porque cuando estamos en Cristo, nueva criatura es. Igualmente, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos de nuevo en el Señor, nacemos de nuevo en Cristo, vamos también a pasar por toda esta serie de cosas, serie de pruebas, de crisis. ¿Por qué? Porque también somos como niños, vamos a ser como esos niños, ¿verdad? Allí, como dice el apóstol Pablo, al principio empezamos a tomar leche, esa lechita, ¿verdad? Pero todo el tiempo no quedamos allí tomando leche, sino también tenemos que tomar alimento sólido, porque hay personas que se quedan, cristianos, personas que se quedan allí todo el tiempo tomando leche. Y no podemos seguir en eso. Esas son personas que no han evolucionado, que no han crecido espiritualmente. Y nosotros tenemos que crecer. A través de la prueba vamos allí en ese desarrollo espiritual para llegar a la estatura del varón perfecto. Aquellas personas que por todo se molestan, que todo les hace daño, que cualquier palabra que le dicen se van, se resienten, bueno, ya ustedes saben todo lo que sucede,
Cierto que sí, el uno se va por una cosa, porque lo miraron mal, el otro se va porque quería que le dieran tal cuestión o tal puesto y no se lo dieron y se molestó. Entonces esos son bebés espirituales que quedaron allí solamente, digamos, en la infancia o en la edad prenatal, tomando solamente leche, no quisieron tomar un alimento sólido, no aceptaron de pronto que les dieran ya, hablando espiritualmente, un plato, una bandeja con carne, una bandeja con verduras y todo ese tipo de cosas, con granos, con tubérculos espirituales, espiritualmente hablando, sino que se quedaron allí sin dientes, solamente tomando tetero, que los estuvieran dando la palmadita en la espalda para que no lloren, para que no se resientan. Entonces, ese tipo de personas no se dejaron procesar por el Señor. Y es a esto a donde yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a las crisis, porque le tienen miedo a las pruebas. Y todos tenemos que pasar por todo este tipo de cosas para poder escalar, para poder llegar a donde el Señor nos quiere llevar. Entonces vamos a ver allí que las crisis, que las pruebas forman parte del ciclo de la vida del ser humano. ¿Sí ven? Entonces allí cada etapa del ser humano presenta un cambio, que era lo que les estaba diciendo. En la etapa prenatal, en la etapa de la infancia, en la etapa de la niñez, de la adolescencia, de la adultez, de la ancianidad. Todas estas etapas ustedes se pueden ir dando cuenta, van mirando, van observando, como dice la palabra. Vamos a ver aquí, vamos a ver esta palabrita que dice aquí en Job 12. Yo quiero que este versículo ustedes siempre lo tengan pendiente, que no se les olvide nunca. En Job 12 dice, y en efecto, aquí en el 12:7, versículo 7 dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Entonces, ¿qué cosa de estas no entiendes? Dice la palabra. O sea que la naturaleza misma es quien se va a encargar también. Si nosotros la observamos detenidamente, con sabiduría, vamos a comprender muchas cosas. Vamos a aprender de la naturaleza. Usted aprende de las aves, usted aprende de la mariposa en ese proceso, en esa metamorfosis, ¿verdad? Que las cosas no son así como nosotros las queremos, así. Y entonces vemos que ellas sufren una metamorfosis. Todo eso, nosotros sufrimos una metamorfosis también cuando llegamos a Cristo, porque nosotros llegamos con todos los problemas habidos y por haber, pero vamos allí como ese gusanito, y ustedes verán toda esa metamorfosis que va sufriendo ese gusanito hasta llegar a una linda mariposa con muchos colores. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y con todos nosotros en medio de las pruebas y de las crisis. Entonces, ¿es necesario la crisis? Sí. Si tú quieres crecer, es necesaria. Si tú quieres llegar a una estatura grande, importante en el Señor, en el Evangelio, espiritualmente hablando, entonces déjate procesar de gusano a mariposa. Entonces aquí vamos a ver, ¿verdad? Que estábamos viendo que la edad prenatal, la edad de la infancia, la edad de la niñez, la edad de la adolescencia, de la juventud, la adultez y la ancianidad, todas van a presentar una serie de problemática o bien de puntos allí, digamos, que son necesarios y son naturales. Entonces todo eso lo vamos a pasar. Cuando éramos niños exigíamos una cosa, cuando estamos grandes otro tipo de alimento y otra clase de vestido, ¿verdad? Porque ya no te van a poner las maripositas aquí ni los moñitos aquí que te ponían cuando eras niñita, ahora no te los van a poner. Ya tú exiges otra clase de peinado, ¿verdad? Ya el pelo tuyo es de otra forma. Entonces nadie se queda siendo niño, todos tenemos que subir allí, espiritualmente y físicamente en todo. Entonces vamos a ver que sí vemos, ¿verdad? Cierto que sí, así como nosotros sufrimos ese ciclo allí, esa crisis es parte de ese ciclo de nuestra vida, ¿verdad? Para crecimiento, digamos, físico, así también ocurre en la parte espiritual. Así, y
totalmente. Entonces, cada etapa presenta un cambio. Lo mismo en nosotros, en el mundo espiritual, cada etapa presenta un cambio. Cuando tú llegas al Evangelio a un mes, tú eres uno. Cuando ya tú pasas por 6 meses, eres otra persona, eres más entendida. Pero cuando vas a un año, eres otra persona, ¿verdad? Ya tienes que tener un progreso allí, porque no vas a ser el mismo de un mes atrás o de una semana que llegaste. Ya tú al año tienes que tener pues tienes que haber aprendido muchas cosas, que haber avanzado muy bien en el Señor, porque tenemos una comunión con el Señor y Él mismo nos enseña a través de su Santo Espíritu. Entonces, la crisis, vamos a ver una cosita aquí, que las crisis pueden significar dos cosas. Pueden significar dos cosas la crisis. Una puede ser oportunidades. En una crisis, en una prueba, tú puedes tener oportunidades. Oportunidad de crecimiento, oportunidad porque cuando ya nosotros vemos las cosas con una mente entrenada, como la veía Pablo, el apóstol Pablo, y vemos aquí en Filipenses 4:4, por eso yo no entendía cuando Pablo decía esto, pero ahora lo entiendo porque lo siento con una mente entrenada, porque ya yo he ido pasando por una serie de pruebas, y ya yo empecé una prueba, la primera prueba fue fatal para mí, la segunda, la tercera y muchas fueron fatales. Pero hoy en día ya esa prueba, lo que yo hacía ayer en ese tiempo, ya no lo cometo hoy. Ya lo veo de otra forma. Entonces ya mi comportamiento es diferente frente a las pruebas. Entonces aquí dice, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocíjense en la prueba, regocíjate en la prueba, alégrate en la prueba, decía el apóstol Pablo. Pero ¿cómo me voy a alegrar en la prueba? Si son pruebas, si traen, Dios mío, corazón, pasan tantas cosas. Entonces, pero como les digo, hay dos. O te puedes alegrar en la prueba, o te puedes regocijar en la prueba cuando tú sientes que hay cosas grandes, que el Señor me va a dar una bendición grande, que algo grande viene para mi vida. Entonces, cuando yo lo detecto de esa manera, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que alegrarme, como lo hacía Pablo. Por eso tenemos que estar siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, declarando la palabra del Señor. Otra es que en medio de la prueba puede haber peligro, porque la persona se puede estancar. La persona empieza a dar vueltas en el mismo lugar y no avanza. Entonces tenemos que estar allí pendientes en medio de esa prueba, porque pueden suceder, así como nos pueden suceder cosas buenas, una bendición viene, detectamos que viene esa bendición, allí discernimos en el Espíritu, ¿verdad? Y nos comportamos bien y empezamos a orar con la palabra y todo eso para que el Señor haga. Pero también esta otra parte, ¿verdad? Puede haber peligro porque la persona se resiente, porque en ese momento tendemos a desanimarnos, nos volvemos sensibles, y es de humano ser sensible. Entonces la persona se vuelve muy sensible, la persona se desanima, la persona se entristece, llora, la persona se cohíbe. Se nos nubla todo, ya no vemos todo bonito, no vemos los colores del día, de las flores, sino que todo lo vemos gris, feo, nada, todo nos entristece. Por muchas palabras que nos digan, ora, las personas nos dicen, ora, pero ayuna, pero métete en ayuno, pero métete en oración. No, la persona en ese momento no tiene ganas de nada. Muchos a veces dicen, tengo ganas de morirme. Señor, llévame, es lo que dicen en ese momento de prueba, porque yo lo he estado viendo con personas que están pasando pruebas de enfermedad y le dicen al Señor, Señor, llévame, yo me quiero ir ya, yo no quiero estar pasando por esto. Es lo que estas personas me dicen, deprimida, desmotivada, desganada. Entonces, ahí todo el tiempo lloran, no comen, se encierran, no quieren hablar con nadie. Entonces tenemos que estar muy pendientes cuando detectar cuando esta prueba, estamos pasando esta prueba para cruzar al otro lado. Cierto que sí, el Jordán, vamos a cruzarlo. Entonces ahí hay como un río, ¿verdad? Entonces detectamos que es un Jordán que voy a cruzar y que del otro lado hay una bendición que Dios tiene para mí, para todo el que cruce ese río, todo el que cruce en medio de esa prueba y la pasa
allí en Victoria. Vamos a ver 3 punticos aquí en momentos de crisis o prueba. O sea, ¿qué no debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Estos son 3 punticos importantes de qué no debemos hacer en medio de la prueba. Entonces, una de las cosas de los principales puntos es no hablar. Es mejor callar y esperar en el Señor. El Señor dice allí en su palabra, está quieto y conoceréis que yo soy Jehová. Entonces, ¿por qué enmudecer? ¿Por qué digamos que Zacarías, se acuerdan, el esposo de Elizabeth, el papá de Juan, cuando su esposa salió embarazada, que era una mujer de edad avanzada, y él quedó mudo, el Señor lo enmudeció, para que no se pusiera a razonar, bueno, pero ¿cómo vamos a tener este niño? Esto como que es mentira, yo no creo. Lo que pasó con Sara y Abraham, Sara se rió. Entonces muchas veces es mejor estar callado, y el Señor muchas veces dice, bueno, mejor cállate, no digas nada, enmudece, escucha mi voz. Porque tanto hablar y tanto quejarte y quejarte y quejarte y queja y hable y haga, y aquel me dijo y y el que tiene la culpa es aquella o aquel o el otro. Entonces no escuchas mi voz, no escuchas mi consejo, haz silencio para que puedas escuchar mi consejo. Porque tendemos a eso, como humanos tendemos a eso, la culpa a todo el mundo. Y no sentimos que Dios quiere hacer algo en nosotros. Y otro punto es no actuar. En ese momento, vuelvo, le repito, como dice el Señor en su palabra, está quieto y conoceréis que yo soy Jehová. No actuar, muchas veces decimos, es que esa persona me hizo daño, es que debería de lanzarle todo esto allá, es que debería de llamarlo, es que debería de hacerle y esto y lo otro, y empezamos a maquinar allí en la mente cómo nos vamos a vengar de esa persona, y el Señor dice, no, ahora es que lo voy a llamar y lo voy a insultar, o que, no, Señor, está quieto, aquíétate ahí, búscame en oración, humíllate allí, que yo voy a pelear por ti, porque la palabra de Dios dice que la ira del hombre no deja que actuar la justicia divina. Entonces, si nosotros dice el Señor, bueno, pero ¿cómo voy a actuar yo si tú no me dejas? Tú lo quieres hacer todo y lo estás haciendo mal. Entonces, calla y quiétate. Aquíétate allí, quédate quietecito, no hagas nada, no tomes ninguna determinación, ninguna decisión, sino allí. Y 3, no tomar ningún tipo de decisiones. En ese momento, como te fue mal, porque estás pasando la prueba, porque esto, porque lo otro, entonces dice, bueno, yo la decisión es que me voy de por aquí, es que renuncio al trabajo, es que vendo todo lo que tengo y me voy para aquel país o me voy para el otro. No, si usted está pasando una prueba aquí, sea aquí o en la Patagonia, en China o en la Conchinchina, usted va a pasar la misma prueba, igualmente le va a ir. Así que vaya donde vaya, usted va a pasar por lo mismo. Porque es el mismo Dios, el que empezó la nueva obra en nosotros, ese mismo la terminará hasta el día de Jesucristo. Así que donde usted vaya, allá mismo va el Señor. David dijo, si me fuera arriba de los cielos, si me metiera debajo de la tierra, debajo de los mares, debajo del agua, allí tú me alcanzarías. Dice la palabra, cierto que sí, lo han leído ahí en los libros de los Salmos, lo decía el rey David cuando estaba pasando la prueba. Entonces nadie quiere pasar por una prueba, todo lo queremos sabrosito, todo lo queremos bien y nada y sabroso, y Dios te bendiga y vamos a orar y vamos a danzar y todo bonito. Pero las pruebas son de Dios cuando hay un propósito grande. Así que es para vencer, no es para quedarse estancado, no es para morir, no es para ser aplastado, sino para vencer. Vamos a ver una segunda parte de cómo contrarrestar todas estas cosas en medio de las pruebas, de cómo vencer en medio de las pruebas. Entonces vamos a ver unos consejos en esta segunda parte.